Continuamos hoy escudriñando el libro de Apocalipsis. Y hemos dicho que estamos ubicados en la segunda gran visión contenida en este precioso libro. Segunda gran visión que comienza en el capítulo 4 y avanza hasta el capítulo 7. En toda esta visión, en esta sección del libro de Apocalipsis, hemos hablado de la centralidad del trono de Dios. Ese trono que el apóstol Juan vio establecido en el centro del cosmos, del universo mismo. Y vimos cómo es que, estando el omnipotente sentado en su trono, tenía un rollo en la mano. Y Juan lloraba afligido porque no había nadie que fuera digno de abrir o desatar los sellos de ese rollo. Cuando de pronto aparece el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios inmolado, quien venció y puede desatar cada uno de los 7 sellos de ese rollo. Y hemos ya escudriñado los 6 primeros sellos de ese rollo, los 6 primeros sellos del libro de los decretos de Dios, que eso es lo que representa en realidad el rollo, a la luz de lo que ya hemos estudiado anteriormente, lo que hemos meditado anteriormente. Y hemos visto que cada uno de esos sellos revelan las cosas que caracterizan la era entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 de Apocalipsis vimos los primeros 4 sellos siendo revelados, siendo abiertos. Y cada uno de esos sellos, decíamos, o en su conjunto esos sellos representan la obra de Satanás y sus seguidores, que se encuentran ilustrados a través de 4 jinetes, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Pero veíamos que cada uno de esos jinetes se encuentran operando bajo la soberana potestad del Dios que está sentado en su trono y que estará por los siglos de los siglos. Veíamos también el 5º y el 6º sello. El 5º sello, cuando es abierto, nos lleva a contemplar el destino de los creyentes fieles en Cristo. Pudimos ver allí cómo es que las Escrituras nos aseguran una y otra vez que a menudo el pueblo escogido de Dios va a enfrentar persecución de este lado de la eternidad. El pueblo de Dios a menudo tendrá que enfrentar el rechazo de este mundo. El pueblo de Dios a menudo tendrá que enfrentar diversas dificultades, diversas aflicciones. Pero al final aquellos que aún han tenido que enfrentar la misma muerte, entregando su vida por la causa de Cristo, se verán a sí mismos seguros en la presencia del Dios Todopoderoso, que es lo que se nos revela en la apertura del 5º sello. Cuando aquellos amados hermanos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, se encuentran adorando, alabando a aquel que es digno. Y el 6º sello. El 6º sello es un temible y terrible recordatorio para todos aquellos que están fuera de Cristo. El 6º sello nos revela el resultado que espera a quienes han rechazado a Jesús como su Mesías, como su Salvador, como el único y suficiente Redentor de las almas. En el 6º sello se nos permite ir adelante en el futuro para contemplar la antesala del juicio final, la condición de los hombres, el clamor que elevarán los hombres ante la expectativa de ser juzgados y condenados por el Cordero. En el 6º sello se nos revela la ira de este Cordero. Y Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 17, concluye con una pregunta. Pregunta hecha por aquellos incrédulos, aterrados ante la presencia del Cordero de Dios. ¿Cuál es esa pregunta? Vean el capítulo 6, versículo 17. ¿Y quién, preguntan ellos, podrá sostenerse en pie?
Ellos están contemplando al Cordero con toda su ira justa y santa. Ellos están proclamando, he aquí que el gran día de su ira ha llegado. Pero ¿quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y en un sentido, el capítulo 7 de Apocalipsis consiste en dar respuesta a esa pregunta. El capítulo 7 de Apocalipsis nos responde, ¿quién? ¿Quiénes son aquellos que podrán sostenerse en pie delante de la ira del Cordero? Vea el versículo 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. He aquí una gloriosa descripción, una gloriosa imagen de una gran multitud tan numerosa, dice el apóstol Juan, que nadie, absolutamente nadie, era capaz de contarla. Y aquí que esta gran multitud se encontraban todos y cada uno de ellos de pie delante de la presencia del Cordero. ¿Cuál es la diferencia entre esta multitud descrita en Apocalipsis 7:9 y las personas descritas en Apocalipsis capítulo 6, particularmente versículo 15 y 16? ¿Cuál es la diferencia entre aquella gran multitud que se encontraba ante la presencia del Cordero, con ropas blancas y con palmas en las manos, y aquella gran multitud que clamaban pidiendo a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Apocalipsis 7 nos dice cuál es la diferencia. El sello del Dios vivo. La diferencia entre una multitud aterrada y temerosa ante la presencia de Dios, viniendo en su juicio, y aquella multitud gozosa, de pie, delante del mismo Cordero, es el sello del Dios viviente. Versículos 1 al 8, se nos describe quiénes son estos que han sido sellados. Son aquellos que han sido limpiados. Son aquellos que han sido purificados. Versículo 14 de Apocalipsis 7 dice, cuando Juan le pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la gran multitud que puede estar delante del Cordero, delante de su gloriosa y santa presencia. ¿Y quiénes son estos que han sido sellados, amados hermanos? En Apocalipsis capítulo 7 tenemos una imagen de la iglesia de Cristo. En Apocalipsis capítulo 7 tenemos una imagen que ha de proporcionar consuelo y esperanza al corazón de una iglesia atribulada. Sí, en Apocalipsis capítulo 6 vimos la maldad en todo su esplendor. Estos 4 jinetes llevando a cabo la ejecución de los juicios de Dios, trayendo terror en medio de esta tierra caída. Vemos a esta multitud aterrada, atemorizada ante la presencia del Señor. Pero en Apocalipsis capítulo 7 se nos presenta una especie de interludio para revelarnos la gloriosa esperanza que todo verdadero cristiano debe abrazar. La gloriosa esperanza que todo verdadero creyente tiene en su propio corazón. Apocalipsis capítulo 7 nos presenta un cuadro precioso de la iglesia de Cristo. Y lo he dividido en 2 partes. El día de hoy, versículos 1 al 8, vemos a la iglesia militante. Y la segunda sección de este capítulo 7 encontramos a la iglesia triunfante. Veamos el día de hoy entonces a la iglesia militante de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 1 comienza el apóstol Juan con estas palabras. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Un comentario con respecto a esta primera frase con la que introduce el capítulo 7 el apóstol Juan. Después de esto vi, no está hablando en un sentido cronológico. Es decir, es cierto, esta visión la ve posteriormente a la primera visión, pero lo que describe en esta visión no es algo que cronológicamente sigue a lo que ya ha sido descrito en el capítulo 6 de Apocalipsis. Lo que él va a describir en el capítulo 7 es más como una especie de paréntesis. G.K. Beale dice respecto a este comentario, a esta frase, la sección es una especie de paréntesis que explica cómo Dios mantendrá a los creyentes seguros durante las tribulaciones de la era de la iglesia. Lo que Él nos revela en estos versículos 1 al 8 es una imagen de la forma en la que el Dios omnipotente ha obrado, está obrando y seguirá obrando en la vida de sus escogidos para que éstos sean preservados y perseverados en medio de las diversas aflicciones que azotan a este mundo caído por el eterno y soberano decreto de nuestro Señor. Y el apóstol Juan dice que vio 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. 3 veces 4. El libro de Apocalipsis, hermanos, está lleno de simbología, como lo hemos comentado anteriormente. Y los números, hemos dicho ya en ocasiones, tienen cierto significado. Ahora, no estamos hablando de comenzar a alegorizar todas las cosas, pero estamos hablando de la forma en la que las propias Sagradas Escrituras nos presentan ciertos significados de algunos de los números que se encuentran en Apocalipsis. En el caso del 4, a menudo está hablando acerca de la plenitud de la humanidad, de la plenitud del mundo. Lo que el apóstol Juan está señalando aquí tiene que ver con la ira del Dios Todopoderoso. Vientos es una imagen de la ira de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a ver algunos textos. Jeremías capítulo 49. Versículos 34 al 37. En el contexto, Jeremías está profetizando en contra de un pueblo pagano llamado Elam, los elamitas. Y vea lo que dice este pasaje de las Escrituras. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los ¿qué? Los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Ahí tenemos la misma expresión en el Antiguo Testamento de los 4 vientos. Un símbolo del derramamiento de la ira de Dios, la justa y santa ira de Dios. En este caso, derramándose sobre un pueblo pagano. Y el libro del profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 13. El Señor, anunciando el derramamiento de su ira sobre los falsos profetas, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. En el contexto, el Señor está hablando acerca de la edificación de los muros que los profetas levantaban, y el Señor anuncia que Él con su viento va a derramar su ira para
deshacer lo que estos falsos profetas estaban pretendiendo hacer al anunciar una falsa paz al pueblo cuando no había paz. De manera que, volviendo a nuestro texto en Apocalipsis, lo que el versículo número 1 anuncia, o lo que nos está describiendo, es la disposición de Dios a punto de derramar su ira sobre la totalidad del mundo. Pero estos 4 ángeles, reteniendo por un momento la llegada de esos justos juicios sobre la humanidad entera. Pero ¿cuál es la razón por la que estas criaturas están reteniendo por un momento la ejecución de los juicios de Dios? Veamos el versículo 2 del capítulo 7. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un quinto ángel aparece. El texto nos dice que viene del oriente, de donde sale el sol, y que clama a gran voz diciendo a los 4 ángeles: detengan su mano, no ejecuten los juicios aún, hasta que cada uno de los escogidos, de los siervos del Dios vivo, sean sellados. ¿Qué es lo que contemplamos en estas palabras, amados hermanos? Tenemos aquí una manifestación gloriosa. Joe Vicky señala este quinto ángel que aparece en escena no es otro sino el ángel del pacto, el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo mismo, el mediador entre Dios y los hombres, aquel que vino de oriente para traer la salvación, aquel del que anunció Malaquías cuando decía que de oriente vendrá como sol de justicia para traer esperanza y salvación a un pueblo que se encuentra bajo la segura condenación del Dios vivo y verdadero. A menudo el oriente en las Sagradas Escrituras se usa como ese lugar de donde procede la redención y la salvación. He aquí Cristo Jesús mismo, reteniendo la ira de Dios a fin de poder señalar a cada uno de sus escogidos. Un sello es lo que tiene que ser colocado sobre cada uno de ellos. ¿Y qué representa este sello, hermanos? Hay 3 cosas que podemos señalar como un significado con respecto a este sello. En primer lugar, el sello significa autenticación. Significa que algo es real y genuino, en contraste con aquello que es falso. En la antigüedad, cada rey tenía un sello real. Y si él quería mandar un mensaje, la forma de autenticar que ese mensaje era suyo era a través de ese sello. Eso es lo que hacía el rey. Eso es lo que hizo el Padre con el Hijo. Hoy escuchábamos acerca de la voz del cielo. Pero vayamos a Juan capítulo 6, en donde nuestro Señor Jesucristo expresa que el Padre autenticó que Él es el Mesías, que Él es su Hijo amado, que Él es aquel en quien Él tiene contentamiento. Juan capítulo 6, versículo 27. Nuestro Señor dice, confrontando a las multitudes: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La palabra griega para señaló es exactamente la misma que se usa en Apocalipsis capítulo 7. En otras palabras, Jesús está diciendo que el Padre mismo ha autenticado que Él es su eterno Hijo, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo que vino a traer salvación y esperanza para su pueblo. ¿Cuándo es que Dios el Padre autenticó la realidad de quién es Cristo? Bueno, la primera vez que lo hizo fue en aquel acto de bautismo. ¿Lo recuerda usted? Cuando nuestro Señor Jesucristo entra a las aguas del Jordán
y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como una paloma y entonces se escucha aquella gloriosa voz, si exactamente la misma voz que se escuchó en la transfiguración de lo que hoy se nos predicaba al mediodía. Este es mi Hijo amado. Y Cristo está diciendo que el Padre lo selló, el Padre lo señaló, el Padre lo autenticó. ¿Qué representa el sello entonces? Autenticación. En segundo lugar, el sello no solamente representa autenticación, pero representa propiedad. Indica que aquello que ha sido sellado pertenece a aquel que lo selló. Una vez más, en la antigüedad, cuando una embarcación subía cierta mercancía que era adquirida por alguna persona en particular, esa embarcación tenía que ser sellada con el sello de ese hombre para señalar que ese cargamento pertenece al hombre de quien es ese sello. El sello representa entonces propiedad. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo comenta aquí: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ¿qué? Este sello. ¿Cuál es el sello que dice el apóstol Pablo? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Una vez más, el sello representa autenticación y representa propiedad. Pero hay una tercera cosa que significa el sello. Y esto es seguridad. Aquello que es sellado se pretende sea asegurado. Aquello que es sellado ahora está seguro. En Mateo capítulo 27, versículo 66, se nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue puesto en un sepulcro, este sepulcro fue sellado. Y es también la misma palabra griega de Apocalipsis capítulo 7. Mateo capítulo 27, versículo 66. Observe lo que dice allí. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. La palabra griega es la misma, sellando la piedra. El sello no solo significa autenticación y propiedad, pero seguridad. Más aún, si me acompaña a Efesios, capítulo 4, su versículo número 30, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso. Y en medio de la exhortación y la confrontación para que vivan a la luz de la nueva vida en Cristo que han recibido, Él les dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Otra vez, la misma palabra griega, la palabra griega que representa seguridad. El apóstol Pablo dice: iglesia, creyentes de Éfeso, vosotros habéis sido sellados. Y ese sello ha sido puesto sobre cada uno de ustedes para que sean seguros. ¿Hasta qué día? Hasta el día de la redención. Hasta aquel día del gran juicio final. ¿Y cómo es que hemos sido sellados los cristianos? Vaya un poco atrás, Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14. Desde el 11 leo. El apóstol Pablo, aquí hablando también, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero dice aún más, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
El apóstol Pablo está diciendo que si usted está en Cristo, usted ha recibido un sello. ¿Cuál es ese sello? La morada del Espíritu Santo en usted. Y no solamente está diciendo que ha sido sellado, pero que ha sido asegurado por la presencia del Espíritu Santo en su propia vida. El apóstol Pablo lo equipara aquí a unas arras. El equivalente moderno sería un anillo de compromiso. Él está diciendo, creyentes, vosotros habéis sido sellados. Y este sello consiste en que les ha sido dado el Espíritu Santo como un anillo de compromiso, como una promesa de parte del Dios que no falla, que siempre es fiel, de que ustedes estarán seguros hasta el día en que Él lleve a cabo la consumación de su matrimonio con cada uno de ustedes. Esto es lo que está asegurando las Sagradas Escrituras. Esto es lo que representa el sello. Y Apocalipsis 7. Regresando a nuestro texto ya, nos revela entonces que la intención de Dios al sellar a su pueblo es asegurar que su pueblo ha de perseverar hasta el día del juicio final. Ahora, ¿significa esto entonces que el Señor nos ha sellado con el propósito de evitar que nosotros seamos afectados en medio de las aflicciones y los diversos juicios que Él estará derramando continuamente sobre este mundo caído en el cual nosotros nos encontramos morando, amados hermanos? No. Eso no es lo que significa que hemos sido sellados. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Pascua. En la Pascua, el sello era la sangre rociada sobre el dintel de las puertas. El pueblo de Israel sufrió en medio de los diversos juicios que de alguna manera estaban cayendo sobre los egipcios. Pero Dios aseguró que ellos no serían dañados por su ira. Dios aseguró que ellos no sufrirían ni tendrían que soportar su justa y santa ira. Él los pondría a salvo a causa de ese sello. Lo mismo con Daniel mismo, por ejemplo. En medio del exilio, en medio de las dificultades que el pueblo de Judá tuvo que enfrentar, muchos de los justos, muchos de los santos sufrieron parte de las consecuencias del pecado. Daniel mismo tuvo que ser exiliado, se encontraba fuera de la tierra prometida. Pero en medio de esas circunstancias, Dios estaba asegurando a su pueblo. Dios estaba guardando a sus escogidos. Dios los sella para asegurarse de preservarlos, de perseverarlos, de guardar la fe que les ha sido dada a fin de que en el día de la redención ellos no terminen siendo avergonzados, pero puedan estar de pie delante del Cordero para alabarlo y glorificarlo y gozarse a causa de la llegada del gran día del juicio final. Esa es la seguridad que el Señor ha dado a cada uno de sus escogidos. Hay un texto más que me gustaría leer en el Antiguo Testamento. Vayamos a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Encontramos un texto que nos ayuda también a entender lo que está describiéndose en Apocalipsis 7. Ezequiel capítulo 9, lo que nos describe es el juicio divino sobre un pueblo apóstata. Quiero leer solamente los primeros 4 versículos. Usted puede leer todo el capítulo completo en casa y meditarlo. Es un capítulo realmente que nos hace reflexionar en muchas cosas, pero observe lo que dicen los primeros 4 versículos. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados
se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Este es un capítulo fuerte, hermanos. Este es un capítulo que describe el juicio de Dios sobre un pueblo apóstata. Pero es un capítulo que al mismo tiempo resplandece en esperanza. Porque en medio de la segura ejecución de su juicio, la orden de Dios es directa, es clara. Matad a todos. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia de este pueblo apóstata. Pero en medio de ese acto de juicio, Él dice, pero antes, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes, hermanos? A los verdaderos creyentes. ¿Cómo identificamos que son los verdaderos creyentes? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. He aquí que los que lloran son los que gimen, los que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad santa. He aquí que eso es lo que identifica a los que han sido sellados. Aquellos que se lamentan por su pecado, aquellos que se lamentan por causa del pecado que les rodea, aquellos que aborrecen la iniquidad que emana y brota constantemente, abundantemente de este mundo caído. Esa es la característica, este es el carácter de los escogidos. Estos son los que han sido sellados en sus frentes. El pueblo de Dios, que a menudo gime, como lo hacía el propio Lot, como lo hicieron los patriarcas, como lo hicieron los grandes hombres de la fe. La pregunta el día de hoy para todos y cada uno de los que estamos aquí congregados: amado, ¿tú gimes a causa de las abominaciones que se hacen en este mundo caído? ¿Eres uno que gime a causa del pecado que te asedia constantemente en tu día a día? ¿Eres uno que se contrista a causa de ver la iniquidad y la maldad en este mundo caído? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estos son los escogidos, y este es el sello del Dios vivo sobre cada uno de ellos. Ahora, en la segunda parte de esta porción de las Sagradas Escrituras, Juan dice que escuchó el número de esos sellados. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. A menudo este texto ha sido motivo de controversia. Ha sido motivo de mala interpretación. Lo usan los falsos testigos de Jehová y a menudo pretenden tomar el número de forma literal. Pero a estas alturas espero que a la luz de lo que hemos leído en los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sea ya claro para nosotros que esto no puede ser algo literal, sino algo simbólico, algo alegórico. ¿Por qué 144,000? Una vez más, aquí los números cobran cierta importancia. El número 12 a menudo lo que revela es la idea de los escogidos de Dios. Piensen esto: 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 14, se nos aclara lo concerniente a la Nueva Jerusalén, al pueblo de Dios, a la santa ciudad. Y se dice acerca de esta ciudad:
una serie de especificaciones que también son simbólicas y que en algún futuro podremos ver si el Señor nos permite. Pero dice allí, capítulo 21, versículo 10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí vienen los números. Tenía un muro grande y alto, ¿con cuántas? 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 una y otra vez, 12 una y otra vez. Está describiendo a la plenitud del pueblo de Dios. ¿Por qué 144? Bueno, está hablando de las 12 tribus, 12 tribus, cada una de ellas conformada por 12,000 sellados. Esto nos lleva a ese resultado. Y el propósito es simplemente revelar una intensificación que garantiza y asegura que absolutamente todos y cada uno de los que han sido escogidos se encontrarán allí. No faltará uno solo, hermanos. Todos los que Dios en su sola potestad ha elegido desde la eternidad pasada estarán presentes en aquel glorioso día, alabando y glorificando al Cordero que es digno. Esto es algo simbólico, no puede ser literal. De hecho, si fuera literal, se omiten 2 de las tribus, la tribu de Dan y la tribu de Efraín. No se encuentran presentes en la lista. Por otro lado, el orden. No están comenzando en el orden que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Comienza con Judá. ¿Por qué Judá? Porque he aquí el león de la tribu de Judá. La tribu de Judá ha tomado preeminencia a causa de que de ahí ha descendido el Mesías, debido a la promesa que Dios hizo al propio David. Este número entonces, todo lo que se describe aquí es simbólico acerca no del Israel literal y étnico, pero del verdadero Israel de Dios. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? La iglesia de todas las edades, amados hermanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos y cada uno de aquellos que han sido escogidos, que han sido sellados, como lo ocurrió en Ezequiel capítulo 9, y que siguen siendo sellados hasta el día de hoy. El apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, habla en el versículo 6 al 9, de Abraham como el padre de todos los cristianos, todos los creyentes. Ve ahí. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo está vinculando a los gentiles con Abraham, el patriarca, de donde surge la nación étnicamente hablando de Israel. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Aún más claro, Pablo dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está diciendo que no es judío el que lo es exteriormente, sino aquel cuyo corazón ha sido circuncidado por medio de la obra del Espíritu Santo. Y un texto más, Filipenses capítulo 3. Versículo 3.
El apóstol Pablo, hablando a una iglesia gentil, les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes son estos 144,000? El verdadero Israel, hermanos. Todos y cada uno de los que han sido sellados. Todos y cada uno de aquellos en quienes ahora el Espíritu Santo mora. Y si en usted mora el Espíritu Santo, usted es parte del verdadero Israel de Dios. Usted es parte de estos contados, de estos 144,000 sellados. Podríamos dar más argumentos, pero quiero ya llegar a la conclusión. ¿Cuál es el mensaje central entonces del pasaje que hemos estado escudriñando el día de hoy? El mensaje central de nuestro pasaje es este. Cuando Dios derrama su ira contra una sociedad que es rebelde y endurecida contra Él, aquellos que son creyentes pueden experimentar algún sufrimiento como resultado, pero lo que experimentan no es el juicio de Dios, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El sufrimiento que experimentamos solo será trabajado en conjunto para nuestro propio bien y no para nuestro daño, para nuestra preservación y no para nuestra destrucción, para nuestra santificación y no para nuestra caída, para nuestra glorificación y no para nuestra condenación. Esa es la realidad de lo que se nos revela en Apocalipsis capítulo 7. Pero ¿qué hay con los incrédulos? ¿Qué hay con los que no tienen el sello de Dios? Bueno, ciertamente ellos experimentarán toda la fuerza de la ira de Dios en su contra y todo el terror que esto representa, y no serán en ninguna manera librados. Si no se encuentra el sello de Dios en la frente de una persona, el ángel con el arma de matanza le destruirá por completo. Por lo tanto, la principal pregunta que tengo que hacerte el día de hoy es esta. ¿Está usted protegido de la ira de Dios con el sello de Dios? ¿O está usted expuesto a la ira de Dios porque el sello de Dios está ausente de su propia vida? ¿Cuál es su condición el día de hoy, amigo? ¿Cuál es la condición de todos los que estamos congregados aquí? ¿Tiene usted el sello de Dios? ¿Ha usted sido sellado de Dios? ¿Cómo saber si tiene usted el sello de Dios? Hemos dicho que el sello es el Espíritu Santo. Si usted ha sido sellado, entonces tiene el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces la Escritura señala que usted dará el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas y cada una de estas cosas son parte del fruto del Espíritu Santo, fruto que es producido en aquellos que han sido sellados. Además, el Espíritu Santo es santo. Y si usted ha sido sellado, habrá un clamor de corazón en busca de santidad. ¿Clama usted buscando la santidad? Una vez más, en Ezequiel 9, ¿a quién marcó aquel personaje que portaba el tintero en su costado? Pregúntese esto. ¿Marcó acaso a personas perfectas? ¿Se nos dice acaso que quienes fueron marcados fueron personas que no tenían pecado? No. Se nos dice una vez más que a quienes marcó fue a aquellos que lloraban por los pecados que cometieron y los pecados que su pueblo, su sociedad estaba cometiendo. Son aquellos que se encontraban afligidos por causa del pecado. Son aquellos que anhelaban la santidad, puesto que el Espíritu Santo nos guía y nos mueve al deseo de tal santidad. Son aquellos que en una palabra tenían hambre y sed de justicia. Por lo tanto, pregúntese usted mismo, ¿tiene usted hambre y sed de justicia? Los que han sido sellados en su frente no son personas perfectas,
pero son personas que aman la santidad y que aborrecen la iniquidad. Son aquellos que se afligen por causa de su pecado y que buscan ser liberados de él a través de Cristo y mediante la búsqueda de los medios de gracia. Sobre ellos, aunque caigan sufrimientos, nunca ocurrirán daños finales. Cualesquiera que sean los sufrimientos que vengan, nunca los destruirán. Su fe perseverará, será fortalecida, serán santificados, serán preparados, en otras palabras, para su morada eterna en los cielos, hermanos. Estos son los sellados. El bendito pueblo de Dios, que se encuentra ahora mismo protegido de la ira de Dios, que está derramando a lo largo de esta era y que derramará en el gran día final. El bendito pueblo de Dios puede saberse a salvo de ese terrible juicio, hermanos. Por lo tanto, amigo, si usted no tiene este sello, hoy le es ofrecido. Y le es ofrecido por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No por obras, sino por gracia, mediante la fe. El Señor no busca que usted venga y se presente como alguien perfecto. El Señor le llama a reconocer su iniquidad y su inmundicia y a recibir por fe el perdón de sus pecados. Déjeme concluir. Ha transcurrido el tiempo. Tenía un par de aplicaciones, pero nada más déjeme concluir con esto final. Iglesia, seamos consolados recordando la realidad de que hemos sido sellados y que ese sello autentica nuestra fe. Nos recuerda que somos de Dios y que Él es nuestro y nos garantiza que en sus manos estamos perfectamente seguros, que es imposible que habiendo sido sellados seamos descuidados o nos perdamos finalmente. El que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, amados hermanos. Y hoy estos elementos nos recuerdan esta realidad. Este precioso sacramento nos lleva a reconocer, a recordar el sello que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Recuerda que estamos seguros en las manos de aquel que se entregó a sí mismo para morir por causa de nuestros pecados. Romanos capítulo 8 meditaba esta semana con un amado hermano esta especie de armonía que revela el pasaje. Una especie de antífona que comienza en el versículo 1 asegurando ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero que concluye con una respuesta que no hay absolutamente nada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto por causa del bendito sello que nos ha sido puesto en cada uno de nosotros y que nos es recordado semana tras semana cuando este precioso sacramento señala y apunta al derramamiento de la sangre de nuestro Salvador. Derramamiento que fue efectuado para que entonces pudiésemos recibir el don de su Santo Espíritu, hermanos. Espíritu que mora en cada uno de nosotros, amados hermanos. Y queremos bien el día de hoy en recordar que Él es el Paracletos, que Él es el Consolador, que Él está cercano a cada una de las vidas de sus escogidos, para fortalecernos, para guiarnos, para llevarnos, a fin de que podamos seguir perseverando, venciendo el pecado, luchando, sobreponiéndonos en medio de las aflicciones que ciertamente hemos de enfrentar. Oh, amados hermanos, no hemos sido dejados solos, no hemos sido abandonados en este mundo caído, no hemos sido desamparados. El glorioso Mesías, el ángel del pacto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha dado un anillo de compromiso.
nos ha dado de su Espíritu para que podamos ser perseverados con la plena certidumbre de fe y con la certeza, la confianza de que en el gran día del juicio podremos estar en pie, alabando y glorificando su santo nombre, hermanos. El Señor quiera consolar nuestros corazones y mover a los incrédulos a buscar obtener este bendito consuelo que solo pertenece a los escogidos de Dios y a aquellos que en humildad le buscan con arrepentimiento y fe.